Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a estar leyendo una historia muy conocida para algunos, para otros tal vez no tanto. Tal vez es la historia de algunas personas, parte de lo que hoy vamos a leer, es parte de la historia de tu vida. ¿Quién no ha tenido una circunstancia de adversidad? Y si no es algún conocido, es alguien que tuvo una circunstancia de adversidad. Vamos a hablar sobre la deshonra de Dina es vengada. Una joven que salió a pasear por la ciudad y es violada por el hijo de un príncipe de esa ciudad. Vamos a hablar esta historia. Hay muchas personas que han sido marcadas por esta situación. Si no es un familiar, es un amigo, es un conocido, es un vecino, pero estas cosas acontecen desde la antigüedad. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor entonces que Él nos bendiga con su palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Dice que así la Escritura, leemos en Génesis capítulo 34. Y nos dice así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea el Señor hablando nuestros corazones, sanando corazones heridos también, porque el Señor está muy interesado en sanar corazones heridos, gloria a Dios, porque estas adversidades dejan heridas en el corazón de los hombres. Dice que salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Salió a recorrer la ciudad, salió a dar un paseo, salió a reconocer aquella ciudad de vacaciones y hubo allí una situación de adversidad. Dice que la vio Siquem, hijo de Amor, príncipe de aquella tierra. Este Siquem era príncipe de aquella tierra, también el padre de Siquem era un príncipe, dice. Entonces que su alma se quedó apegada a Dina, la hija de Lea, y que él se enamoró de esta joven. Entonces le dijo a su padre, Siquem le dijo a Amor su padre, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a su hija Dina, se había aprovechado de su joven hija virgen. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen, y se dirigió a Amor, padre de Siquem, a Jacob. El padre de este joven fue a hablar con el padre de esta joven para que le dieran a su hija para su hijo. Entonces dice que cuando vienen los hijos de Jacob del campo y se enteran, se quedaron muy tristes estos varones, pero también se enojaron muchísimo por la vileza que se había hecho con su hermana. Pero el padre de este joven, Hamor, se llamaba el papá de este joven Siquem, le dijo que estaba muy enamorado su hijo, muy enamorado de esa joven, y les rogaba por favor que se las diera por mujer. No solamente eso, sino que también tenía interés en emparentarse con ellos y darle sus hijos a ellos y que ellos tomaran de sus hijas también y que habitaran en la tierra de ellos, porque recordemos que Jacob era extranjero en ese lugar donde estaban habitando, gloria a Dios. Entonces dice, habiten con nosotros, porque esta tierra estará delante de ustedes, pueden vivir aquí, pueden morar, pueden negociar, pueden tomar las tierras por posesión. Y también les dijo que él le gustaría hallar gracia frente a ellos y que él les daría mejor dote y dones, regalos a ellos por causa de que su hijo se veía tan feliz con aquella joven. Dadme esta joven por mujer, dice, porque mi hijo se ha pegado al alma de esta joven, hija vuestra. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem con palabras engañosas. Ellos ya estaban tramando el mal contra este príncipe y contra su pueblo. Y les dijeron,
no podemos hacer esto y dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque eso es abominación entre nosotros. O sea, juntarse con yugo desigual, diríamos al día de hoy. Sabemos que el pueblo de Dios tenía la prohibición de juntarse con los hombres de la tierra, mujeres de la tierra, porque Dios les había dicho que si no, que su corazón se apartaría sirviendo dioses extraños y ellos les enseñarían sus costumbres y se olvidarían de Dios. Entonces ellos respetaban eso, o sea, tenían que estar circuncidados, le dice. Gloria a Dios. Recordemos las palabras que Dios le había dicho a Moisés. Ellos las guardaban, dice. Dice, si no están circuncidados, entonces no, dice. Tienen que estar circuncidados para nosotros podernos emparentar con ustedes, le dijeron los hijos de Jacob. Y parecieron bien, dice, sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor, el padre, y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos, porque así se mostraron ellos, se mostraron como pacíficos, no mostraron su ira, no mostraron su enojo, Dijeron, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Dice, pues he aquí que la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros les daremos las nuestras, dice. Nuestras hijas por mujeres y le daremos, también tomaremos las de ellos y le daremos las nuestras. Dice, más con esta condición ellos consentirán en habitar con nosotros. Que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Ahí vemos que ellos guardaban este rito. Dice, sus ganados y sus bienes y todas las bestias también serán nuestros. Solamente convengamos con ellos hacer lo que ellos nos piden. Entonces ellos obedecieron. Dice, y todos los que salían por la puerta de la ciudad se circuncidaron. Vieron, ellos fueron ahí, hicieron lo que ellos le dijeron. Pero sucedió al tercer día que cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. O sea, él se había ya apropiado de la joven, la tenía en su casa como su mujer. Y después le fue a pedir permiso, o sea, hizo las cosas como bien le pareció, como estaba acostumbrado, sin el temor de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo no eran de Dios, no conocían a Dios y no tenían las costumbres de Dios. Por lo tanto, hicieron como a ellos le parecieron y como estaban acostumbrados en esas ciudades. Recordemos que tomaban a las jóvenes y las llevaban cautivas. Así nos cuenta la historia. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, amados hermanos, cómo estos dos hijos hacen tremendo desastre en ese pueblo. Y vamos a verlo, que cómo nos dice la Escritura, gloria a Dios. Dice que cuando ellos estaban en tan grande dolor, ellos vinieron cada uno con su espada contra esta ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, a todo varón. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, también se tomaron todo lo que había allí, todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños, a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra.
el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: había de él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Les preguntan los hijos a Jacob. Vemos que ellos se enojan en gran manera por causa de lo que había hecho Siquem a su hermana y toman venganza, amados hermanos. ¿En cuántas familias usted habrá visto que pasa un caso de estos y alguno toma venganza en manos propias y eso se convierte, hermano, en una verdadera tragedia más grande aún de la que había? Vamos a ver qué le pasa a esta familia cuando acontece esto. Vamos a leer algunos proverbios que nos van a edificar referente a un momento de ira. Sabemos que el Señor nos dice en su palabra: mía es la venganza. Pero en un momento de dolor muchas veces no se miden las consecuencias. Por eso el padre, ajeno a lo que estaban tramando sus hijos, realmente se empieza a preocupar y les dice por qué habían hecho aquello. Dice: ¿por qué? Porque ustedes me harán abominable a los hombres de esta tierra con lo que han hecho. Se apropiaron de todas sus riquezas y mataron a todos los hombres de esa ciudad, aún de las mujeres y los niños. Tomaron venganza por mano propia. Tal vez a ti también te ha pasado una situación similar, donde has pasado un momento de adversidad y se levanta un espíritu de venganza para destruir, al final es peor la destrucción. Vamos a ver el consejo de la palabra de Dios sobre momentos de adversidad. ¿Qué pasa a veces cuando vienen esos momentos de adversidad y la persona se aira, se enoja y comienza a hacer muchos destrozos o hacer cosas que no convienen? Leemos Proverbios 11 del 2 al 6. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y este es el caso de Siquem. Recordemos que él era un príncipe y se sentía con el derecho también de hacer lo que le viniera en gana. También aquel príncipe, su padre, también por muchos dones que tuviera, por muchas riquezas, no había hecho conforme vamos a decir, no hizo como las costumbres que tenía Israel. No hicieron como correspondía, sino como a ellos bien le parecieron. Dice: más con los humildes está la sabiduría. Y hoy en día, amados hermanos, el mundo tiene estas costumbres de hacer como bien le parece, con las costumbres del mundo y no como las costumbres de Dios. Y ahí es donde vienen las tragedias más grandes, donde vienen las dificultades y la adversidad. Al día de hoy hay muchas jóvenes, niñas que han sido robados, otros han sido secuestrados. Vemos que esta joven Dina había quedado en la casa de este príncipe y no había regresado con su familia. Y por más que le ofreciera dones y regalos, aquellas personas que fueron afectadas se sintieron dolidas, se sintieron humilladas, entonces dieron paso a la venganza. Dice: mas con los humildes está la sabiduría, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ahí nos está dando el consejo de la palabra de Dios, que la perversidad trae destrucción, y eso fue lo que hicieron en esta ciudad contra esa joven. Trajeron ellos mismos la destrucción por la perversidad de ellos. Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Y podemos ver que ellos le ofrecían dones, le ofrecían regalos, riquezas, pero dice la Escritura que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, ni muchos dones, ni muchos regalos, no interesan cuando la ira se entra en el corazón, amado hermano.
Dice, más la justicia librará de la muerte. El ser justo es lo que te va a librar y nos va a librar de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Gloria al nombre del Señor. Ahí el Señor nos está alumbrando con su palabra que por la impiedad del impío caerá. Dice, la justicia de los rectos lo librará. Ahí podemos ver que esas circunstancias de adversidad que se suscitó en esa familia, trajo ira, trajo destrucción y trajo muerte, mas el impío por su impiedad caerá. Dice, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Ahí hubo un gran pecado, una gran injusticia, hubo iniquidad, hubo perversión, hubo abuso. Y entonces, ¿qué dice? Los pecadores serán atrapados en su pecado. Que no piense que quien tal haga va a ser fácilmente librado, a menos de que se humille y clame a Dios. Aún vemos que aquellos hombres, tratando de remediar lo que habían hecho mal, no alcanzaron ningún tipo de misericordia, porque al final le cayó la destrucción por la maldad y la iniquidad que ellos habían hecho. Vamos a leer donde también dice Proverbios 29, nos habla del hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Vemos que estos jóvenes fueron a tomar venganza, dice en su furia, en su enojo, dice el furioso muchas veces peca. ¿Por qué? Porque hicieron grande daño a un agente inocente, matando todos aquellos hombres de aquella ciudad que no habían hecho absolutamente nada. Dice, la Escritura, el Señor nos aconseja frente a un caso, una situación de adversidad de este tipo. Podemos leer Efesios 4:26 que nos dice, airaos, pero no pequéis. O sea, el Señor no dice que no te podés airar, dice que no pequéis, no hagas cosas que después te podés arrepentir. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, que no demos lugar al diablo, porque sabemos que eso traerá consecuencias gravísimas, consecuencias eternas, amados hermanos, porque lo que hacemos hoy al final del camino son consecuencias eternas, a menos de que el Señor en su gran misericordia nos ayude y borre para siempre. Pero vemos que aún David también, cuando hizo vileza, que era un hijo de Dios, que sabía, que conocía bien a Dios y conocía la palabra, cometió vileza. Vemos que durante toda su vida, aún con sus hijos, pagó la vileza que había hecho. Con grande dolor y con grande tristeza, tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Así también al día de hoy, porque dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tal vez tú dices, oh, qué bien que me va, qué bien que estoy, qué bien, pero tú ves allí en tus hijos, ves, o en tus nietos, estás viendo cómo eso que tú hiciste a la larga, como dice la palabra de Dios, lo que se siembra se recoge. Que Dios tenga misericordia de nosotros para librarnos aún de nuestras iniquidades que hemos hecho, algunas veces inconsciente, otras veces conscientemente, pero todo aquel, dice la palabra de Dios, que comete injusticia, dice, el impío por su impiedad caerá. O sea, toda impiedad, dice el Señor, que esa impiedad le vendrá sobre él, sobre su cabeza, y la justicia de los rectos los librará, pero el impío caerá por su impiedad, y los pecadores serán atrapados en su pecado. Lo dice la palabra de Dios, amados hermanos, que es la ley de Dios para toda la tierra, no solamente para los cristianos, para toda la tierra. Los pecadores serán atrapados en su pecado. Más aquí o más allá tú dices, oh, mira, todo lo que ha hecho y no le ha caído la justicia de Dios todavía.
va olímpico, como laurel verde, ves que se extiende, pero de repente la justicia de Dios le va a venir. Gloria al Señor. Entonces vemos acá que dice que estos hombres Dios le habla. Vemos que la misericordia de Dios, porque Jacob no tenía nada que ver con lo que habían tramado sus hijos. Recordemos que dice la palabra de Dios que el pecado de los hijos no será sobre los padres, ni el pecado de los padres será sobre los hijos. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. O sea que la persona que cometió la vileza es la que va a recoger lo que hizo. Gloria al nombre del Señor. Miremos un poquito sobre la escritura en Génesis capítulo 35. Gloria a Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. El Señor lo envía a una ciudad refugio, esa ciudad de refugio que se llamaba Betel, o ciudad de luz, o casa de Dios. Eso dice la Escritura. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. El Señor, a pesar de la angustia, del dolor tan grande, de todo lo que le había pasado a su hija, y de todo el daño que habían hecho sus hijos en aquel pueblo, en aquella ciudad, la gran destrucción que habían ocasionado con la ira, con la violencia, con armas de muerte que habían usado, empuñado sus hijos, espadas para matar. De todas maneras, el Señor tiene misericordia de Jacob. El Señor no deja a Jacob solo en medio de su angustia, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, en medio de su desesperación, que puede ser la tuya, la mía, cualquiera de nosotros, amados hermanos. Ahí vemos que un hombre elegido por Dios, el cual Dios hablaba con él, no estaba exento, porque el Señor dijo: en esta tierra tendrán aflicción. Hay muchos que se levantan hoy en día a acusar a los siervos de Dios, a las hijas de Dios y los hijos de Dios que servimos a Dios y que somos llamados del Señor, elegidos por Dios para llevar su palabra. Dice: ¿cómo si tú eres un hijo de Dios puedes tener tal circunstancia en tu vida? Aquí vemos que Jacob, el cual Dios después le cambia el nombre, lo vamos a ver enseguida después de esta circunstancia, Dios le cambia el nombre y le da un nombre nuevo. A Jacob le dice: te vas a llamar Israel. Lo lleva a un encuentro con él allí en Betel, donde Dios le había hablado por primera vez. Lo lleva y le indica el lugar a dónde refugiarse, a dónde ir, hacia dónde ir. Le habla, lo dirige, no lo abandona en medio de tal circunstancia. Ustedes pueden tal vez poder imaginar, discernir, pensar y poder ver la situación que se había armado en aquella ciudad por causa de los hijos, porque no se hizo alboroto cuando fue Dina abusada, sino que todo el desastre viene cuando los hijos, tanto Leví como Simeón, hacen esa gran matanza de todos los hombres de aquella ciudad. Y roban y saquean las casas, matan todos los hombres, se llevan las mujeres y los niños, y saquean, se llevan todo lo que es de riqueza, animales y todo. Entonces hicieron ese grande destrozo. Entonces ustedes pueden ver que el terror que había entrado en esas ciudades fue algo terrible. Pero Dios no abandona a su hijo, a su siervo, Jacob, no lo abandona. Dios se le revela en medio de tal circunstancia, Dios le habla. Así que, amado hermano y hermana, si tú has levantado tu dedo contra un hijo, una hija de Dios, porque ha tenido circunstancias de adversidad, pídele perdón a Dios, porque el Señor ha dicho en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aquel hombre de Dios no estaba exento
de pasar circunstancias de adversidad. Una de sus hijas le fue abusada, le fue violada por un hombre de la tierra, a espaldas de este hombre. Entonces, también su familia tomaron venganza, derramaron sangre inocente, aquellos hijos iracundos, violentos, arrebatados, hicieron locura, cometieron agravio, cometieron infamias. Pero Dios, amado hermano, nunca abandona a su hijo, a su siervo. El Señor, a pesar de que sus hijos hacían cosas terribles, como uno de sus hijos también se acuesta con Bila, creo que fue Rubén, creo que fue el primero de sus hijos, el primogénito, que también se acuesta con una de sus mujeres, o sea, también hace vileza, Entonces vemos que esa vileza trajo también destrucción a la familia, trajo una situación de adversidad. O sea, cometer vileza dentro del seno familiar, eso trae angustia, trae tristeza, trae desesperación, trae cosas muy grandes, amados hermanos. Tal vez usted ha visto este tipo de situaciones, gloria a Dios, y eso trae adversidad, trae tristeza al corazón de las personas, trae mucho dolor, un dolor que lleva tiempo sanarse, gloria a Dios. Sí, aquí lo encontré en Génesis 49, del 3 al 4, donde dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad y el primero en poder, impetuoso como las aguas, ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre y te envileciste al subir a mi lecho. Dice: tú eres mi primogénito, Rubén. Él tenía derechos a la herencia de los primogénitos, pero lo perdió. ¿Por qué? Por su orgullo y por su inmoralidad. Fue que contaminó, hizo daño con Bila, la madre de sus hermanos, Dan y Nestalí. Así nos dice Génesis 35, 22. Y también impetuoso, porque era inestable Rubén. Entonces perdió el derecho de su primogenitura, perdió su bendición espiritual, el sacerdocio y la autoridad para gobernar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor, hermanos, en su momento dará el pago, dice la palabra de Dios, a cada uno según sus obras. Según sus obras. Y aquí Simeón y Leví hicieron de las suyas. Porque dice Simeón y Leví, nos dice Génesis 49, 5 al 7, son armas de maldad, son sus armas en su consejo, dijo Jacob: no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, o sea que el furor del hombre, hermano, pondrá lazo, hará tropezar, hará caer, una locura, dice, al perfumista, será como una mosca que cae en el perfume del perfumista, una sola locura. Trae una gran destrucción, hermano, para siempre. Esa destrucción queda ahí. Por eso dice: maldito sea su furor que fue fiero, le dijo Jacob, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Gloria al nombre del Señor. El Señor, vemos que por esa maldad trajo la justa retribución, como dice la palabra de Dios. Ellos eran hermanos, pero se confabularon para hacer maldades. Aunque el Señor tuvo misericordia de Leví, porque después podemos ver que elige esa tribu para el sacerdocio, está el sacerdocio de Levítico. Allí lo podemos ver también en la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Entonces leemos un poquito más sobre la misericordia de Dios, sobre Jacob, ese padre de familia que había sufrido tanto. O sea que si tú eres una madre, un padre de familia que ha visto
tipos de destrucción en tu hogar, de iniquidad, de ira, de venganza, de maldad. Podés ver que aquí, amado hermano, amada hermana, está la misericordia de Dios por sobre toda situación de adversidad. El Señor nunca abandona a sus siervos, dice la Escritura, gloria al nombre del Señor. Entonces fueron hasta Betel y allí hicieron un altar para Dios. Dice, porque Él me respondió en el día de mi angustia, dijo Jacob, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob, dice, todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Vemos que también aquel pueblo tenía sus idolatrías, guardadas sus imágenes, sus estampitas, como puede ser cualquiera de nosotros que tal vez tenga en su casa guardada una estampita, bueno, porque fue del bautizo del nieto, del primo, del pariente, del abuelo, el Sagrado Corazón. Pueden tener sus ídolos, el rosario, el Sagrado Corazón de Jesús, las manos de Jesús. Tal vez tienes en tu comedor allí el cuadro de la imagen de Jesús. El cuadro de la imagen de Jesús con sus manos y sus clavos. Dice, esto representa a Jesús, yo no lo adoro, pero aquí tengo la imagen. Bueno, déjame decirte que nos dice la palabra de Dios, no te hagas imágenes, y aún en el Nuevo Testamento nos dice la Escritura que tenemos que huir de la idolatría. O sea, si para el católico tener una estampita, tener una imagen del cuadrito de Jesús, de las manos de Jesús, de los pies de Jesús, de la palomita del Espíritu Santo es pecado para el católico, aunque él no la adore, solamente la tenga allí como un recordatorio, la tenga colgada en su comedor, en un lugar de honor, pero la Escritura es clara, dice, no las honrarás y no las harás. Primeramente nos dice, no las harás. Eso dice la Escritura, no te hagas ninguna figura alada, ninguna figura. O sea, que no te hagas cristiano evangélico, tú que te dices de Dios, no te hagas ninguna figura, ninguna imagen alada que represente a Dios, porque Dios no puede ser representado por un dibujito, Dios no puede ser representado por una figura, ni por una imagen, ni por un buril, ni por un becerrito, ni por nada. Aquí vemos que Jacob, para que entrara a la presencia de Dios Todopoderoso sobre toda su familia, les hizo quitar los dioses ajenos y que le entregaran los zarcillos que estaban en sus orejas, dice, y los dioses que tenían ajenos en poder de ellos, o sea que sí se habían contaminado. Para que la presencia de Dios entrara, no dice la palabra, todo me es lícito, todo me es lícito. Si tú quieres tener en tu comedor un lugar de honra, la paloma del Espíritu Santo, y dice, esto es el Espíritu Santo, bueno, lo puedes tener, el león de la tribu de Judá lo puedes tener, pero todo me es lícito, dice la Escritura, pero no todo me conviene. O sea que si tú vas a la casa de un católico y tú entras y ves las manos de Jesús o el Sagrado Corazón, vas a decir, oh, este tiene idolatría. Pero como lo tiene un evangélico, dice, no, para el evangélico no es idolatría, pero para el católico sí lo es. Entonces, cuidado, hermano, porque Dios, cuando tenga que juzgar, no hará acepción de personas, no hará acepción de personas. Así que Dios no hace acepción de personas, nosotros no nos confiemos, porque cuando Dios tenga que hacer justicia, como vemos aquí en este libro, que el Señor a todos los midió con la misma vara que es la Biblia, su palabra, es la que nos medirá, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser perfectos en todos nuestros caminos y en toda nuestra manera de vivir, dice el Señor. Sé perfecto como vuestro Padre es perfecto, sé santo como vuestro Padre es santo. Aquí dice, saquen todos los dioses ajenos, dice, los zarcillos que estaban en las orejas. Hoy en día el pueblo de Dios sigue colgándose caravanitas, pulseritas, cositas en sus orejas, pero vemos que esto era del desagrado de Dios. ¿Por qué? Porque eso hasta el día de hoy se le pone a los esclavos, pero el Señor nos ha llamado a libertad. O sea que si Dios nos ha llamado a libertad, tenemos que andar
en la libertad del Espíritu Santo y ya no estamos atados a esclavitud ni al mundo, no podemos seguir las costumbres del mundo. Allá el mundo con sus formas de vida. Nosotros tenemos que seguir lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea que Dios los libró. Y dice que allí también perdieron a Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina. O sea que ellos también tuvieron una muerte de una persona muy amada. Y aparece Dios otra vez a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Dice, tu nombre Jacob no se llamará más tu nombre Jacob, sino que será Israel tu nombre. Dios bendice el nombre de este hombre que había sufrido, había padecido tanto por causa de todo lo que le pasaba a sus hijos. O sea, amados hermanos, que si a Jacob le pasa todo esto, ¿qué no nos pasará a nosotros? Si a nuestro Señor también le pasó tanta persecución, aún dentro de su mismo pueblo, todas las palabras que hablaba eran juzgadas por el mismo pueblo que Él vino para salvar y vino para darle palabras de vida eterna. Aún las palabras de vida eterna era perseguido continuamente y para juzgar hasta la última palabra que salía de la boca de nuestro amado Señor. Gloria al nombre del Señor, para juzgarlo, para condenarlo, para decir males contra Él, injustamente. ¿Por qué? Porque Él quería la bendición para el pueblo de Dios, quería la bendición. Nuestro Señor quiere la bendición al día de hoy para nosotros. Si se nos dice palabras duras, es para que nos limpiemos más y nos santifiquemos más, porque en Dios no hay acepción de personas, amado hermano. El mismo pecado que es del católico es también del griego, del judío, del evangélico, del pentecostal, del apostólico, es el mismo pecado. O sea, no creas tú que por decirte evangélico, pentecostal, tú vas a quedar exento de que Dios te juzgue. Dice, con la misma vara que mide a uno, el Señor medirá todo, porque es la palabra, la medida perfecta para medir. Dice, que el Señor mire mi corazón, dicen algunos. Pero tus hechos, mira, dice, tú puedes decir muy fuerte habla lo que tú dices, pero más fuerte habla lo que tú haces. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Tienes el mismo fruto que el católico, el mismo fruto tal vez que el musulmán haciendo cosas incorrectas, o tienes el mismo fruto que el testigo de Jehová. Y entonces, ¿qué? Cuando el Señor tenga que juzgarnos por la palabra de Dios, hermano, por su palabra seremos juzgados. Es su palabra la que nos condenará, o su palabra es la que nos salvará. Por eso que debemos ser rectos y justos en toda nuestra manera de vivir. Eso nos dice el Señor en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, dice la Escritura, gloria a Dios, que el Señor le cambia el nombre a Jacob y le dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, que es lugar de luz o casa de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios bendijo a Jacob en medio de aquel dolor. Esa es la palabra al día de hoy para todos nosotros. Que el Señor te fortalezca y el Señor te bendiga. No desesperes. Yo sé que cuando entra un caso de una injusticia, de una inmoralidad tan grande como la que le pasó a este siervo Jacob con su hija, ese grande dolor del cual estuvo él pasando, él y su familia, no es, dice al principio, ninguna prueba, ninguna circunstancia parece ser causa de gozo. Pero aquellos, dice, que han sido ejercitados en la prueba, en la fe, en la confianza en Dios, al final el Señor te hará ver su gloria, relucirás como el oro, saldrás reluciente si confías en el Señor, dominas tu ira, tu enojo y dejas todo en las manos de Dios, como el Señor dice, mía es la venganza. Si este es tu caso,
perdona a tu ofensor, perdona, bendice y pídele al Señor que tenga misericordia, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya, la paz de Cristo sea contigo y con tu familia. En el nombre de Jesús, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Dios bendijo a Jacob en aquel día, sea sobre tu vida y sobre tu casa, en el nombre de Jesús, con toda bendición de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios y Salvador, de nuestro Padre Dios y Jesucristo, sea contigo. Amén y amén.